todo lo que a los canadienses no se les había dado en el Mundial 2022, se les está dando en la Copa América 2024. Y están en semifinales, eliminando a la otra sorpresa, o a la otra que aspiraba a ser sorpresa y que tenían toda la fe del mundo en que podían llegar lejos. Y que me imagino, no por confiados, sino por soñadores, que al ver que el rival que tenían, en vez de ser Argentina, era Canadá, y que dependían de vencerlo para llegar a semifinales, la ilusión era tremenda. Y finalmente, pese a toda la expectativa y a que Venezuela hizo una muy buena copa, se fueron en esta instancia por penales. Canadá sigue siendo una selección como lo era desde el principio, que demostró en la primera fecha en el partido inaugural, veloz, vertiginosa, errática y mala defensivamente, pero con todas esas cosas le sirvió para empatar contra Chile, para ganarle a Perú y en este caso para empatar con Venezuela y posteriormente ir a los penales. Y ahí, en lo que muchas veces tiene que ver con momentos puntuales psicológicos de los jugadores, estar un poquito por encima y llevarse la clasificación. Así que, sin más preámbulos, analizamos Venezuela 1 con 3 penales anotados, Canadá 1 con 4 penales anotados. Un partido muy, pero muy loco. Venezuela tiene un evidente problema futbolístico que es la defensa, pero que venía siendo transparentado por el contexto de los partidos de la fase de grupos. Y guarda, porque yo no me refiero a que defienda mal, sino me refiero a que creo que tiene defensores que son individualmente peores que el resto de las posiciones, que son técnicamente más limitados o que a nivel roce, en cuanto a las ligas en las que juegan o en cuanto a lo que venían demostrando partido a partido las intervenciones en las que habían aparecido, se denotaba un nivel un poco menor. Teniendo en cuenta que tenías un arquero muy bueno, laterales que estaban bastante participativos en ataque y de ahí en más un ataque y mediocampo que para mí es muy bueno, los centrales quedaban un poco abajo en comparación. Pero a la larga, contra Ecuador, que habías arrancado con un par de dificultades, la expulsión de Valencia terminó haciendo que pueda Venezuela asumir las riendas del partido y encima que Ecuador tuvo un decaimiento psicológico enorme, nunca terminó contraatacando. Entonces, al final de cuentas, no se terminaron viendo nunca esos defensores en acción en el uno contra uno. Contra México más de lo mismo. Como defendió replegado, puede ser que hayan tenido partidos un poco mejores los centrales, pero tiene más que ver con que estaban acorazados con todo el resto del equipo y pudiendo resistir despejando centros. Pero nunca jugaron en sí uno contra uno. Y contra Jamaica ni hablar, porque fue un partido donde ya tenían todo asegurado y el empate les servía y por tanto no había tanta presión. Ahora, Canadá era un rival muy distinto en ese aspecto, porque si hubiese sido Argentina, hubiesen jugado igual que contra México y seguían con el mismo libreto. Nos paramos atrás, aprovechamos a Soteldo y a Bello, o a Machís, o a quien quieras, y hacemos nuestro juego vertical. Pero en este caso tenían cierta obligación de tener un poco más la pelota, porque de hecho, no sé si ustedes lo charlaron con algunos amigos o con algunas personas que les gusta el fútbol que conozcan, pero creo que había un consenso de que por lo que pasó en la fase de grupos, Canadá partía como candidato. Había tenido 9 de 9 puntos y eso ya lo hacía muy poderoso. Además, la simple comparación plantilla con plantilla no es que era una locura de diferencia, pero la sensación podía generar que Venezuela tenía más variantes, más allá de los destellos muy potentes que tiene Canadá con Jonathan David y con Alfonso Davis. Después teníamos jugadores interesantes, pero que quizás no están tan consolidados o que en esta misma copa no venían jugando tan bien. Pero el problema no eran las individualidades en este caso, porque lo que terminó determinando que Canadá sea muy peligroso es poder aprovechar las deficiencias defensivas que tuvo todo el tiempo Venezuela. Y curiosamente, Canadá siguió siendo un equipo que se resquebraja constantemente. Venezuela tuvo un montón de oportunidades donde con simples regates o buenas acciones de Soteldo o de Bello o movimientos de pivot de Rondón o apariciones de mediocampistas como Herrera, pudo desbordar, pudo tener muchas ocasiones de gol. De hecho, el partido estuvo como para que terminen 2-2 o hasta 3-3. No porque específicamente hayan existido mil millones de jugadas hiperclaras, sino por los espacios que dejó cada equipo. La sensación que daba era de que ambos atacaban bien y defendían mal. Pero bien específicamente delimitado. Atacar bien, no simplemente tirar tiros al arco, sino combinarse, gambetear, tirar paredes, ser bueno verticalmente. Y la defensa no mal porque te tiran muchos tiros, sino específicamente en mal posicionamiento, perder los duelos uno contra uno,
el lateral queda mal parado y es superado por el extremo. Constantemente, ambos se veían muy débiles. Pero la diferencia fue que a lo largo del partido, Canadá logra ponerse en un tramo inicial que estaba mucho mejor, en ventaja, en una jugada en la de que uno ve el desborde y evidentemente una deficiencia defensiva. Después, Schaffelburg aprovecha, puntea y se pone en ventaja a Canadá, pero la jugada uno la ve la parte del tramo final y se da cuenta solamente con ese último tramo que no es una jugada en la que Venezuela estaba bien parado. Al contrario, pierde un duelo y ya está. Solamente con ese duelo perdido no hay ayuda que pueda salvar la jugada de que sea peligrosa. Canadá de hecho pudo haber metido el segundo gol y si hubiese metido el segundo gol y acumulamos las jugadas que tuvo, también pudo haber metido el tercero. Hasta que Canadá recibe el empate de Venezuela, pudo haber metido varios goles para liquidar el partido. Y creo que en parte es lo que le pasó contra Argentina, de no poder ser efectivo, de no poder meter algún gol en algún momento, de no poder definir bien, de no tomar buenas decisiones. Pero David tuvo muy buenos desmarques y que creo que fue un jugador que tuvo un partido muy participativo, más allá de que no metió finalmente gol. Davis, cuando arranca por banda, adelanta un montón de metros con conducciones y es súper importante para el equipo. Schaffelburg también desmarcándose constantemente. Pero la clave del equipo tiene que ver con que tenés la idea Schaffelburg, Johnston, Davis. Y entre los dos se combinan, hacen paredes, tiran paredes en profundidad y con un juego súper básico, pero bien ejecutado y con los nombres exactos, bueno, te hace mucho daño. Y a Venezuela le hizo mucho daño porque encima no venía acostumbrada a jugar contra equipos que tengan tan mecanizado ese sistema y encima los equipos que había enfrentado le habían asumido el protagonismo. Entonces nunca se había visto en esa posición de estar mal parado. Casi siempre procuraba estar bien parado y que el rival se quede mal parado. Ahora, al jugar al revés, se notó muchísimo lo que puede perder Venezuela si, bueno, toma la iniciativa, si toma el dominio. Así todo yo considero que es el típico encuentro en el que al ser tan caótico, bueno, tranquilamente pudo haber metido 2 o 3 goles Canadá antes del empate, pero quizás también pudo haberlo empatado antes Venezuela. Lo que pasaba era que ambos equipos lograban combinarse con diferentes conexiones de sus delanteros, con diferentes recursos como puede ser el juego aéreo, el juego vertical o el juego interno o externo, y así llegaban y así peligraban. Pero el tema es, cuando un equipo va ganando y otro va perdiendo, la sensación era que Canadá tenía las mejores oportunidades porque, bueno, corría menos riesgos. A la larga, de todas las jugadas que tenía Venezuela, había varias que eran mucho peores o que se veían diluidas mucho más rápido y sin tanto peligro, pero Canadá se podía dar el lujo de estar un poco mejor parado, porque no estaba desesperado porque quería empatarlo. Venezuela, desde que apenas le meten el gol, ya se siente como si faltaran 5 minutos y están buscándolo muy rápido, apuradamente, a unos errores muy malos, con algunos pases con cambios de frente demasiado pasados, o búsquedas muy constantes al delantero sin esperar un poco más, como no bajaron un cambio ni un segundo, y que da la sensación de que un trámite tan así de voy, al tener obviamente, por arriesgar mucho más errores en los pases, le permitía a Canadá tener también más oportunidades. Desde ese punto de vista hubo un largo tramo en el que Canadá jugó como quería y Venezuela le siguió permitiendo a los norteamericanos jugar como querían sin interpretar lo que necesitaba el partido. Porque para un equipo que domina, creo que algo que básicamente todos los equipos grandes o que están acostumbrados a tener la pelota saben, es que si vos estás dominando, pero el que tiene más oportunidades es el rival, evidentemente estás haciendo como algo vos. Estás teniendo un juego que no está favoreciéndote por ser el dominador, sino que al contrario, te están dominando a vos pese a que vos tengas la pelota. Y es lo que le pasaba a Venezuela. Pero así todo, como tiene muchas virtudes en ataque y como Canadá no es un equipo que defienda bien, como ya lo dijimos, no es que tampoco se replegaba demasiado por momentos y de todas formas quedaba mal parado porque cuando contraatacaba, en esos contraataques subía mucha gente y ahí se iba armando un juego donde iban ida y de vuelta y bueno, ninguno terminaba estando siempre bien posicionado. Pero dentro de todo, es el típico encuentro de que hay tantas oportunidades de gol que puede ser que merezca empatar a Venezuela por tramos, pero que al mismo tiempo en ese mismo tramo puede haber metido el segundo gol Canadá. El gol de Venezuela ya es graficante en cuanto a eso. Fíjense qué loco de que Venezuela vaya perdiendo un partido que posiblemente sea uno de los más importantes de su historia y Canadá está ganando uno de los partidos que posiblemente sea uno de los más importantes de su historia, y esto casi no hay dudas, quizás podemos comparar con alguno del Mundial, pero al ser eliminación directa, y le meten un gol de contra con el arquero adelantado. O sea, vos fíjate cómo le meten gol a Canadá, que vos decís, sos una selección que nunca llegó hasta acá. Vas ganando. El rival encima sabés que juega bien verticalmente. Y hay un tiro de esquina y suben todos. El arquero se queda en mitad de cancha, básicamente. Y por culpa de eso te empatan el partido. Ahí te hablas de que como un equipo un poco
fuera de la idea futbolística que vemos acá en Sudamérica de meter un gol y cambiar el esquema o cambiar el estilo o replegarse mucho más. Un juego más del espectáculo, ¿no? Más de, bueno, quizás lo puedo liquidar. Que no digo que uno esté bien o uno esté mal. Pero bueno, en este caso creo que fue un exceso, quizás. Porque vos podés atacar, pero más moderadamente. Quizás Canadá, bueno, corrió tantos riesgos que le terminaron empatando. Y le terminaron empatando con la forma más fácil de empatar, que es prácticamente con un gol sin arquero. O igual, la definición de Rondón es hermosísima. Pero de ahí en más, es muy facilitante que el arquero esté tan adelantado y que Canadá suba a todo el equipo cuando el partido estaba 1-0 arriba. Después del empate de Venezuela, existieron oportunidades para los dos. Y de hecho, apenas metió el gol Venezuela, Canadá tuvo algunas oportunidades claras y siguió desbordando. El partido nunca se estancó, ni el partido nunca se volvió de uno dominando al otro de una manera lenta o pausada. Siempre cuando uno dominaba o cuando uno tenía un mejor tramo, tenía que ver más con ir y tener centro, tiro, centro. No, centro, tiro la pierdo, pero nunca demasiados pases consecutivamente. Pero no de, como no lo digo críticamente, sino lo digo más bien dentro del estilo de cada uno, porque para mí lo hicieron bien. O sea, la búsqueda era literalmente buscar el gol. No había una búsqueda de un dominio que contenga algo detrás. Bueno, se mantuvieron así. Yo creo que si analizamos en planos generales el partido, para mí Canadá jugó mejor, pero el empate no es descabellado. Creo que es como un partido, como ya te digo, donde hay tantos sucesos tan claros que, bueno, uno puede pensar, si Canadá metía gol acá, ya no ganaba posiblemente. Pero al mismo tiempo, si Venezuela metió un gol acá, capaz que lo ganaba Venezuela. Entonces, creo que el empate a la larga está bien, porque ambos fueron muy débiles y al mismo tiempo pudieron mostrar sus habilidades en ataque. Y en los penales finalmente, bueno, ¿no? O sea, es como toda la vida. ¿Qué más se puede hablar de los penales? Van pateando, los venezolanos patearon peor, más penales. Fórmula indefinida, pateaste mejor o peor, tu arquero atajó mejor o peor. Yo creo que específicamente el último penal que erra Venezuela es muy malo. Lo patea muy mal, pero bueno, es lo de siempre, porque yo digo que lo patea muy mal, pero al mismo tiempo, capaz que la cosa se tira para otro lado y lo metía. Entonces, la realidad es que estamos evaluando el hecho de que si un jugador fuera a patear un penal buscando que sea donde sea que se tire el arquero, entre, bueno, eso no lo hizo el venezolano. No evalúo eso. Y lo peor es que uno ve cuando se está posicionando y cuando está a punto de rematar y creo que hay cierta predecibilidad en cómo se ubica, cómo se para, cómo está, como que fue un poco predecible. Entonces, si no acertás en ser impredecible y no acertás en la potencia o la dirección del disparo, bueno, es un penal mal pateado. Pero insisto, hay veces que pese a todo esto, puede ser que termines metiéndolo, por eso es siempre muy subjetivo. Canadá tampoco que pateó increíblemente, creo que pateó común también, pero bueno, pateó un poco mejor como para poder meter uno más, terminar clasificándose a las semifinales, y creo que es merecido. Al mismo tiempo, no es una selección increíble. Creo que por lo que pasó en cuarto de final, uno visualiza que Ecuador era mejor que tanto Venezuela como Canadá, por lo que pasó en el partido contra Argentina. Pero bueno, fue así como se dio. Venezuela quedó primera, Ecuador quedó segunda y ahora Canadá como segunda va a jugar de nuevo contra la que se enfrentó en la primera fecha. Veremos qué pasa. Para Argentina va a ser un partido que ya tuvo. Calculo que teniendo en cuenta de que el primer partido no fue fácil y de hecho Argentina tuvo problemas, debería ser aún más fácil para Argentina ahora el partido. Porque debería poder corregir las cosas que hizo mal y tiene más recursos para corregirla. Y encima, con lo que demostró Venezuela, que le podés hacer daño a Canadá, Argentina ya lo había demostrado en el primer partido, pero lo demuestran todos los equipos prácticamente. Más aún Argentina debería poder ganar sin demasiados problemas las semis. O sea, debería ser las semifinales más fáciles que los cuartos. Pero viste cómo es todo. De repente arrancás 5 minutos, te meten un gol rápido y el partido se vuelve costa arriba. Y puede pasarte. Entonces, depende mucho del orden de los sucesos, del desarrollo de todo, de cómo se vaya dando. Pero yo creo que al ser un rival ya conocido y que encima te pegó unas cachetaditas al principio del partido de la fase de grupos, no debería haber una subestimación y al contrario, debería haber una planificación mucho más fortificada para que las habilidades que tienen se vean completamente reducidas. Venezuela, aplausos, lucharon hasta el final, perdieron por penales. Pero sinceramente, en este partido a mí me decepcionaron, porque yo me podía esperar de Canadá, por lo que venía haciendo hasta ahora, un equipo que bueno, que juegue un poco así de igual a igual, que vaya con todo, que cometa errores gigantes en defensa, y que bueno, se la juega a sus habilidades. Y en cierto punto le funcionó.
pero Venezuela me imaginaba un poco más seria y no me imaginaba que le puedan generar tantas ocasiones de gol ni que sea tan reactiva a ciertos momentos del partido, decir, bueno, tengo que empatar, tengo que empatar, tengo que empatar, y desesperarse sin ir a buscarlo, sin pensar, que se lo pueden haber liquidado varias veces. Me parece un equipo que quizás mostró un poco de inmadurez, o más que inmadurez, porque es una palabra que no me gusta, eh, falló en la toma de decisiones, no fue frío, digámosle. Pero bueno, siempre entendamos que cualquier momento en el que un jugador toma una decisión, la decisión tiene una lógica detrás. Después la lógica puede estar acertada o desacertada, y a veces que vos puedes acertar en la lógica, pero que después igual no funcione. Pero bueno, en este caso yo considero que no fue la mejor decisión posible, o al menos no fue bien ejecutada. Hasta que el video, díganme qué opinan. Canadá en semis, increíble. Creo que es una de las sorpresas que se podían esperar, así que no es tan sorpresivo. Pero bueno, más que nada por lo que pasó con Ecuador, que quedó al final segundo, se pudo terminar dando este contexto de Argentina-Canadá en semis. Así que díganme qué les parece. Y si llegan hasta acá, les agradezco mucho. Y si pueden suscribirse al canal, les agradezco más todavía. Mi objetivo es llegar a los 400 o 500 suscriptores. Estamos tratando de llegar ahí para terminar la Copa América o la Eurocopa. Si quieren ayudarme, realmente cada suscriptor que llega nuevo para mí es una alegría tremenda, así que les agradezco mucho. Un like o un comentario también me vendría muy bien, ya que visibiliza más el video. Principalmente es un comentario opinando sobre el partido, a una cosa que dije, que piensan igual o que piensan contraria, o bueno, expárense lo máximo que puedan.